La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. ¿Es posible frenar el reloj biológico de nuestra piel sin pasar por quirófano? En este episodio de La huella de la piel vamos a hablar de una de las tecnologías más populares, pero también la que más rodeada de mitos y de dudas quizá esté, y son los tratamientos con láser en la medicina estética. ¿Sirven realmente para rejuvenecer? ¿Son seguros? ¿Duelen? ¿Puede cualquier persona hacerse un tratamiento con láser? Y para saber qué hay de verdad o de mito en todo esto y resolver todas las dudas que tenemos, hoy nos acompaña el doctor Carlos Morales Raya, dermatólogo experto en láser y un apasionado también de estar a la vanguardia médica. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, María. Es un placer tenerte de nuevo aquí. No es la primera vez que vienes a La huella de la piel. Repites y estamos encantados. Y hoy precisamente con un tema que yo creo que efectivamente todos hemos oído hablar, ¿no?, de tratamientos láser, pero también es de los que más dudas a veces nos suscitan, ¿no? ¿En qué consisten realmente los tratamientos láser? Para empezar un poquito por la base. Bueno, vamos a explicar cómo se realiza un tratamiento láser y sobre todo cuál es el objetivo. El láser es un dispositivo que emite una luz muy precisa y esa luz va a ser como una flecha que va a ir dirigida contra un tejido diana, es decir, va a ir dirigida contra un color determinado. Dependiendo de la longitud de onda, es decir, del tipo de láser, el tejido diana va a ser uno u otro. Normalmente los que más usamos en dermatología son pues, la hemoglobina, que es el pigmento rojo, la melanina, que es el pigmento marrón, y luego el agua, que es como el componente mayoritario de la piel. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, va a ir dirigida con más o menos precisión frente a uno de esos componentes. Por eso, láser es una palabra como muy genérica. Claro. Hay miles de tipos de láser que cada uno va a tener un objetivo y sobre todo va a ir dirigido frente a un determinado cromóforo, lo que nos va a definirle para qué sirve el tratamiento, ¿no? Sí, porque yo creo que muchas veces cuando escuchamos láser también lo confundimos con otro tipo de tratamientos, ¿no? Y una de las cosas que más asociamos son las manchas, pero el láser puede hacer mucho más, ¿no? ¿Cuáles serían todas esas indicaciones para las que vosotros los especialistas pensáis en el láser como solución? Al final, cada patología o cada indicación va a tener un tipo de láser gold estándar o el mejor para esa indicación. Pues mira, por ejemplo, yo te hablo desde mi punto de vista como dermatólogo. En la consulta lo utilizamos mucho para el tratamiento del acné activo, por ejemplo. Para el tratamiento del acné activo utilizamos dos tipos de láser. Uno que va dirigido contra el componente rojo del grano, es decir, el componente vascular para reducir la inflamación, y otro que va dirigido frente al agua. Eso va a hacer que calentemos la dermis y disminuya la producción de sebo y sobre todo estimulemos la producción de colágeno y elastina. Eso va a prevenir la aparición de cicatrices. Entonces mejoramos el acné activo y prevenimos la aparición de cicatrices. Otra de las indicaciones princes es el tratamiento de las manchas, tanto de los léntigos solares o manchas seniles como del melasma. Para ello utilizamos sobre todo láseres que van dirigidos contra el pigmento y el más preciso, el que más utilizamos en consulta es el láser de picosegundos. Este láser es muy guay porque emite mucha energía pero durante periodos de tiempo muy cortos, de picosegundos. Con lo cual no llega a calentar la piel. Lo que hace es romper el pigmento en trozos muy chiquititos para que luego tu sistema inmune los elimine. Entonces permite tratar de forma muy precisa y segura el pigmento para prevenir sobre todo la aparición de uno de los efectos secundarios, que es la hiperpigmentación posinflamatoria, que en melasma es frecuente. Otra de las indicaciones que más utilizamos en consulta es el tratamiento de cicatrices, tanto cicatrices de acné como cicatrices quirúrgicas o traumáticas. Para ello utilizamos, dependiendo del momento de la cicatriz, láseres vasculares, láseres fraccionados no ablativos que no hacen costra o láseres fraccionados ablativos que sí que hacen costritas. Porque muchas veces el tratamiento de las cicatrices conlleva destruir tejido sano para que la piel regenere y así se genere piel nueva para disimular la cicatriz preexistente. De los láseres que más utilizamos en cicatrices y de los más efectivos es el láser de CO2, que es el más famoso, que es el que hace costritas. Sí. Ese láser lo que hace es destruir de forma selectiva
determinadas partes del tejido para que el tejido regenere. A la par genera calor, que ese calor va a estimular la producción de colágeno y elastina pues, para producir esa mejoría textural en pacientes que tengan cicatrices de acné o cualquier otro tipo de cicatriz. Este último láser que hayas comentado, el que te genera costrita, quizás es el que muchas veces vemos en redes sociales, ¿no? Y hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo voy a ir a hacer un tratamiento para verme la piel mejor si mira cómo me achicharran, ¿no? Hay que poner también un poco todo esto en contexto y poner por encima de todo la seguridad con la que se hacen este tipo de tratamientos, ¿no? Yo creo que al final el tipo de láser que hagas al paciente tiene que estar muy bien consensuado con lo que quiere el paciente y con las necesidades, y sobre todo bien explicado, porque es cierto que los tratamientos con láser de CO2 pueden ser muy llamativos, pero realmente en muchos casos es lo que estamos buscando. Claro. Pero es cierto que tú puedes hacer un láser de CO2 muy suavito, lo que llamamos cool peel, que es como un láser de CO2 muy superficial, que a los 3 días ya estás bien, o un láser de CO2 fully ablative o totalmente ablativo, que necesitas por lo menos 3 semanitas de recuperación. Entonces, es muy importante ver qué tiene el paciente y hablar con el paciente para ver qué tiempo de recuperación tiene. Y tienes que explicarle muy bien qué pasa después del láser. Porque si el paciente piensa que va a estar esa tarde tomando café en una plaza y se encuentra con esas costras que vemos en internet, pues claro, el paciente se asusta. Entonces hay que explicar muy bien. Pero es cierto que muchas veces determinadas patologías, sobre todo cicatrices o fotoenvejecimiento muy severo, pues necesitan de ese tipo de tratamientos tan agresivos para producir una mejoría con pocas sesiones, con 1 o 2 sesiones. Pero cada vez más, o por lo menos lo que hacemos en consulta, o lo que yo prefiero hacer es hacer varias sesiones de láseres menos agresivos, sobre todo para que la recuperación sea más rápida y asumir menos efectos secundarios. Aunque es verdad que aunque hagamos láseres menos agresivos, siguen teniendo costritas, claro, porque es la única forma de regenerar el tejido cuando está muy dañado en caso de cicatrices o fotoenvejecimiento severo. Claro. Aquí nos has ido dando algunas pinceladas y me gustaría ir poco a poco en ellas. Para empezar, ¿cómo tiene que estar una piel para poder someterse a un láser? ¿Cualquier persona y cualquier tipo de piel puede someterse al láser? ¿O a lo mejor te encuentras con un tipo de piel que dices, mira, pues es que tienes una cicatriz que tú piensas que puede ser tratada con láser, pero tienes todo esto alrededor y no es compatible? Bueno, al final todas las pieles pueden ser tratadas con láser. Lo importante es dar un diagnóstico, o sea, qué es lo que le pasa al paciente y qué tipo de piel tiene el paciente para adaptar el láser a ese tipo de piel. Pieles que son más delicadas a la hora de tratar con láser, pues las pieles, por ejemplo, morenas, los fototipos altos, estamos limitados en cuanto a la energía y el tipo de láser que podemos dar porque tienden a pigmentar. Entonces, hay determinados tipos de láseres que pues no son tan recomendables o hay que usar con mucha más precaución en fototipos altos. Y luego, pieles muy dañadas, pieles de fumadores, hay que advertir que el proceso de recuperación va a ser más lento y a lo mejor los resultados no pueden ser o no serán tan buenos como en pacientes que no fumen o que tengan una calidad de piel más sana. Pero lo más importante no es que se pueda o no se pueda usar, es para qué lo vamos a usar y qué láser vamos a usar en cada tipo de paciente. Pues yo siempre digo, cuando un paciente viene a consulta, me quiero hacer un láser de CO2. Bueno, ¿tú qué es lo que quieres mejorar, ¿no? Y yo te diré qué opciones tienes y si en ellas está el láser de CO2, genial. Pero más que me quiero hacer esto es, tengo este problema, ¿con qué me puedes ayudar? Porque a lo mejor no es láser y es peeling o son cremas o es cualquier otra cosa. Yo pongo el ejemplo siempre del cardiólogo. Tú no vas al cardiólogo de mándame esta pastilla, tú vas de pues me duele el pecho o me cuesta respirar y el cardiólogo o el médico ya dirá qué es lo que necesitas. Pues la piel es igual. No me gusta que vengan diciéndome me quiero hacer esto, porque prefiero que me digan quiero mejorar esto y yo te digo las opciones que tenemos en la clínica, que a nivel tecnológico tenemos todas, porque es la mejor forma de no condicionar al dermatólogo. Esto yo creo que es una de las cosas que hemos visto en los últimos años, ¿no? Por lo que comentáis por aquí muchos médicos, estéticos y dermatólogos, y es con el auge de las redes sociales, la gente viene demandando tratamientos concretos, sesiones concretas, en lugar de decir tengo esta preocupación o tengo esta patología, ¿no? ¿Esto lo habéis notado en los últimos años? Que es complicado. Es complicado. A ver, mis pacientes llevan ya muchos años conmigo, entonces al final pues ya me cuentan sus preocupaciones y yo les intento orientar. Pero es cierto que cuando viene un paciente y nos dice quiero hacerme láser de picosegundos, bueno, pues es un láser genial, yo me lo hago 2 veces al año, pero si su preocupación, por ejemplo, son las rojeces, pues el láser de picosegundos le va a ayudar para otras cosas, pero para rojeces a lo mejor no. Entonces, por muy moderna que es la tecnología, por muy high o por mucho hype que tenga, como dice ahora, ¿no? que tenga el tratamiento, lo más importante es el diagnóstico. Y sobre todo en clínicas como la nuestra, ¿no? que abogamos mucho por la tecnología y tenemos todos los equipos del mercado, siempre te vamos a ofrecer el que mejor se adapte a tu caso, porque podemos ofrecerte todos los tipos de láser. Entonces, confía siempre en el dermatólogo porque va a ser el que decida
según tu preocupación y tu tipo de piel y el momento del año en el que estemos, cuál es la mejor opción para ti o las mejores opciones, y ya entre las que te ofrezcan, pues sí que tienes tiempo de decisión dependiendo del tiempo de recuperación que nos ofrezcas, ¿no? Claro, al final yo creo que todo deriva un poco en esa personalización de los tratamientos, ¿no? En base a eso supongo que también el número de sesiones, que también muchas veces se busca siempre un estándar, ¿no? Y esos típicos, yo quiero el bono de 5 sesiones, o yo quiero el bono de 3, o yo quiero una vez al año. Y eso también hay que personalizarlo, ¿no? Pero si tuviéramos que pensar así un rango, ¿cuál sería, por ejemplo, el máximo de sesiones que una persona se puede dar al año, ¿no? Porque a lo mejor tienes los dos extremos, el que dice yo solo quiero verte una vez al año, o la que no le importaría estar todos los días en la clínica, ¿no? Entonces, para que no resulte al final agresivo la piel o que sea incluso contraproducente, ¿cuál sería ese número máximo de sesiones que se puede dar? O el mínimo también, como para decir, oye, es que si no, no vamos a ver nada. Pues es que es muy variable. ¿Por qué? Porque depende del tipo de láser y de la indicación. Por ejemplo, un láser para mejorar textura o simplemente calentar la dermis y estimular colágeno, pues no hay un número máximo. Pues a lo mejor cada 3-4 semanas te puedes hacer uno, no hay ningún problema, porque es el tiempo que tarda la piel en regenerar esa inflamación que generas por el calor. Ahora, láseres de CO2 agresivo, pues se ha visto que antes lo hacíamos cada 6 semanas, ¿no? Pues ahora se ha visto que no tiene sentido hacerlo antes de 3 meses, porque la fase de cicatrización está todavía activa. Entonces, pues a lo mejor más de 2 o 3 al año no se recomiendan cuando hacemos láseres agresivos. Luego también nos limita muchas veces que determinados tipos de láser no se pueden hacer en verano. Es muy variable. Yo tengo una compañera que trabaja con nosotros en la clínica que ella su sesión de láser fraccionado ablativo, que de los que no hace costritas, se hace una sesión al mes y no le quites su sesión del mes, porque entonces empieza ya a ponerse nerviosa. Y tiene una piel perfecta. ¿Por qué? Porque la constancia y luego los hábitos de vida que lleva en casa y la rutina cosmética que lleva asociada, pues siempre ayuda, ¿no? Al final no se trata solamente de hacer un tratamiento, sino de tener una constancia y unos hábitos de vida que acompañen. Esto ahora después lo comentamos, pero sí es cierto que una vez que tenemos un poco claro el láser que nos ha recomendado el especialista, ¿no? Y esas sesiones que nos recomiendan y que nos vemos bien, pueden aparecer costritas más o menos llamativas y el tiempo de recuperación va a ser más o menos. Pero ¿cuáles son esos cuidados que debemos de tener? Porque muchas veces yo creo que el error también con este tratamiento y con otros es que la gente pasa por la clínica y piensa que esa es la varita mágica y luego llega a casa y se olvida. En el caso de los tratamientos láser, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener a lo mejor con la piel esos días en los que pues, está más sensible, te ha podido, en el caso de la costra te ha salido más costra? ¿Qué hay que hacer con la piel en esos momentos? Bueno, al final, básicos y obligatorios, tanto en los días pre y los días post, es evitar el sol. Al final, cuando la piel está bronceada, el láser va a ser mucho menos preciso y sobre todo tenemos más riesgo de que la energía que estemos dando no sea la adecuada. Entonces, evitar el sol tanto 3 semanas antes como 3 semanas después, por regla general, sobre todo en láseres ablativos. Evitar el sol significa no exponerte de forma directa al sol durante más de 10 minutos. Sí. Pero puedes hacer vida normal, ir al supermercado, ir a trabajar, ir al gimnasio, hacer cualquier tipo de vida, pero de forma fotosaludable y con fotoprotección. Y luego con los láseres ablativos, los que hacen costrita, sí que recomendamos no hacer ejercicio físico intenso que condicione una sudoración durante los 3-4 primeros días, ¿vale? Para evitar que escueza la piel o que haya riesgo de sobreinfección. Y una vez que se caigan las costritas, pues ya el tratamiento habitual que el paciente use a diario. Y luego es muy importante la preparación de la piel. Cuanto más preparada esté una piel, tanto a nivel de antioxidantes como hidratación, mejor va a ser su respuesta al láser. Entonces, la preparación previa al láser es muy importante. Muchas veces, cuando vienen a la consulta y quieren hacerse el láser ese día, nosotros recomendamos, sobre todo en algunos tipos de láser, preparar la piel con despigmentantes, con cremas nutritivas, con protectoras de la barrera, para que luego la recuperación sea más rápida, podamos dar más energía, el resultado sea mucho más satisfactorio y mucho más predecible. Y así también evitamos complicaciones. Claro. Una de las preguntas, supongo que estrella, es, doctor, ¿los resultados cuándo, no? Bueno, hay determinados tipos de láser que tienen un efecto glow que prácticamente es inmediato. En la clínica hacemos uno que se llama láser glow, que es un láser vascular micropulsado. Le llamamos láser glow por cuestiones de marketing, porque la verdad es que es un protocolo muy exclusivo y muy chulo que tenemos, que los resultados son inmediatos.
De hecho, lo hacemos un día antes o 2 de un evento porque te da un efecto, una cara muy guay. Pero el efecto a largo plazo, por ejemplo, de ese láser se ve a las 3-6 semanas. ¿Por qué? Porque es un láser que va a estimular la producción de colágeno y elastina. Entonces, yo estoy enfadando a la piel para que produzca colágeno y elastina y eso va a ser un proceso que va a durar entre 3 semanas y 6 meses. El máximo como a los 3. Y en láseres que condicionen una estimulación del colágeno mayor o un calentamiento mayor de la piel, pues sí que vamos a tardar por lo menos entre 3 y 6 meses para ver el efecto. Y con los láseres de pigmento de manchas, pues aproximadamente unas 2-4 semanas en lo que el pigmento se ha fragmentado y lo va eliminando el organismo, o bien las costritas que salen cuando tratamos alguna mancha se caen. Y la otra pregunta por excelencia me imagino que es, ¿duele? Pues depende del tipo de láser. El láser de CO2, que es el de costritas, por ejemplo, o los láseres ablativos, duelen. Dependiendo también de la energía. Cuando hacemos uno muy superficial es molesto, pero no es doloroso. Cuando hacemos ya un láser de CO2 con costras reales, sí que es doloroso y para ello ponemos o anestesia tópica en crema, una anestesia especial en crema, o bien anestesia infiltrada bloqueando determinadas zonas, como cuando vamos al dentista y nos bloquea toda la boca con un pinchazo, pues hacemos lo mismo. El dolor del láser es el durante, no el después, porque el después la molestia suele durar media horita. Luego ya la verdad es que se tolera bastante bien. Y luego otros láseres, pues simplemente notas un calentamiento, un pellizquín, un picotazo, pero no son realmente dolorosos, son más molestos que dolorosos. Y luego has comentado antes, y es el acompañamiento del tratamiento, ¿no? Al final los resultados también se obtienen con unos hábitos de vida que acompañen un cuidado de la piel y una piel saludable, ¿no? No te hagas a lo mejor un tratamiento, un láser para las manchas y luego te vas a poner a tomar el sol, que justo es lo que más manchas nos produce, por ejemplo, o si luego vas a llegar a casa y no te vas a hidratar o a hacer una rutina cosmética. ¿Cómo debe ser todo ese acompañamiento al tratamiento láser? Bueno, al final, sin ser demasiado restrictivo, porque tampoco hay que llevar todo al extremo, hay que llevar una vida dermosaludable. ¿Y eso qué implica? Pues llevar una rutina cosmética sencilla, no quiero ni 10 pasos de rutina porque eso lo puedes hacer un día o dos. Los que trabajamos y tenemos una vida activa, con 2 pasos ya vamos que de sobra. Entonces, lo más importante al final es lo que tienen en común para todas las patologías. Utilizar un antioxidante por la mañana que prevenga el estrés oxidativo de la radiación solar, un fotoprotector obligatorio. Los fotoprotectores son seguros y muy eficaces en la prevención del envejecimiento y del cáncer de piel y es obligatorio. Y luego por las noches lo ideal es utilizar activos, lo que llamamos transformadores, que suelen ser el retinol o el ácido glicólico, que van a seguir estimulando la producción de colágeno y elastina y aumentando la renovación celular. Y una crema hidratante o protectora de la barrera. O sea, 2 pasos por la mañana y 2 por la noche. Eso es una rutina completa, tanto pre-láser como post-láser, sobre todo para mantener los resultados. Claro. Yo voy a decir una cosa que no sé si debería. A mí, tengo mi asesor financiero me dice, tú no digas tanto que se echen retinol y glicólico. Al final, cuanto más se cuide la piel, menos láseres necesita. Digo, ya, pero es que además de médico, también tengo que ser preventivista y decir que la prevención y el día a día en casa es igual de importante que los tratamientos que se hagan en consulta. Sobre todo porque les va a ser más efectivo, les va a durar más el efecto, ¿no? Claro, al final es esto de vas buscando esa varita mágica, pero bueno, la varita llega hasta donde llega. Luego si lo podemos potenciar desde casa muchísimo mejor. Claro, y sobre todo mantener, ¿no? Claro. El efecto. Has comentado una cosa muy interesante y es la época del año en la que hacer este tipo de tratamientos. Lo que normalmente pensamos todos es en verano nada de láseres. ¿Esto es cierto o no? A veces depende del láser. Nos has ido dando pinceladas y ahora es el momento de que nos lo expliques. Es uno de los mitos más importantes que hay, o más grandes que hay. Es cierto que hay láseres como los láseres que hacen costra o los láseres de manchas cuyo momento ideal no es el verano. ¿Por qué? Porque si la piel está bronceada y tú vas a tratar la mancha, el láser no va a ser tan preciso. Y los láseres de costras porque, como tienen riesgo de hiperpigmentación, en verano pues es mayor. Quitando esos 2 tipos de láseres, el resto se puede realizar en cualquier época del año. Nosotros, por ejemplo, en la clínica, los láseres fraccionados para acné, los láseres de rosácea, los láseres del rejuvenecimiento ablativo, el láser de picosegundos, se utiliza durante todo el año sin ningún tipo de problema. De hecho, en verano muchas veces es cuando más láseres hago, sobre todo en algunos pacientes, porque es cuando tienen vacaciones y pueden venir a la clínica o vienen de fuera. Entonces, lo del láser no se puede hacer en verano, depende del tipo de láser. Hay varios que no, pero la mayoría, estando bien indicados y en determinados tipos de patologías, sin problema, y es cuando más tiempo tenemos para hacerlo. Y luego, uno de los tratamientos estrella, hemos dicho que suelen ser las manchas, ¿no? Hay muchas veces que la gente ya espera que la mancha se note mucho o esté, pues ya ahí un poquito más avanzada
embarazada para recurrir a este tratamiento. ¿A partir de qué momento podría hacerse un tratamiento láser para eliminar una mancha en el rostro? Al final, el momento para hacer cualquier tratamiento láser es cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser capaces de tratar cualquier patología de forma mucho más precoz y vamos a necesitar menos energías y menos sesiones. Ahora bien, el tema de manchas, hay que explicar una cosa muy importante. Hay dos tipos de manchas. Hay muchos tipos de manchas, pero las dos más importantes son los léntigos o manchas seniles solares del envejecimiento de la piel o del sol, y el melasma, que son las manchas inflamatorias que se asocian a las hormonas, embarazo, y que son muy frecuentes en mujeres, o lo que llaman el paño, ¿no? Que es como esa mancha difusa. Los léntigos se pueden tratar con láser porque vamos a destruir esas células que están cargadas de pigmento con el láser. Las destruimos, sale una costrita superficial, se cae la costrita y la mancha se elimina. El melasma es diferente. El melasma es una hiperpigmentación que se ocasiona por una inflamación en la piel. Entonces, nosotros con el láser vamos a ayudar a disminuir ese pigmento, pero no vamos a quemar la mancha. Vamos a fragmentar ese pigmento para que el cuerpo lo elimine. Y con ese tipo de manchas es muy importante el pretratamiento y el posttratamiento, porque aunque yo te ayude a eliminar el pigmento, esa inflamación tenemos que tratarla. Y esa inflamación se trata a diario en casa con una rutina de cosmética o de tratamiento médico tópico y oral, pautada por el dermatólogo. Y el láser nos va a ayudar, sobre todo a mejorar la textura y la mancha en sí, pero es un tratamiento complementario al tratamiento en casa que vamos a realizar. Claro. Y luego otra de las dudas también que suelen surgir es a ver si me va a quemar la cara el láser. Y es otra de las cosas que también a la gente le genera un poquito de rechazo, incluso cuando quiere hacerse un láser solo como para verse bien, ¿no? Antes de un evento. ¿Qué le dirías a todas esas personas? ¿Cómo desmontamos este mito? Lo primero es acordar bien con tu médico qué tipo de láser o qué tipo de recuperación nos das. Si nos das 2 horas de recuperación, haremos un láser pues, vascular o un láser micropulsado para que no tengas esa necesidad de tiempo de recuperación. Segundo, ser sincero con el médico. Si has usado tu bronceador, si has estado tomando el sol previamente las semanas previas. Eso es muy importante porque la cantidad o la activación de la melanina en la piel va a ser mayor y entonces el láser vamos a tener que ajustar la energía. Y lo tercero, sobre todo, pues es llevar unos cuidados pre y post láser adecuados al tipo de láser que estés haciendo. Pero si tú informas bien al médico que te va a hacer el láser del tipo de recuperación que nos puedes ofrecer, si es un día, 2 o una semana, nosotros vamos a adaptar la energía también dependiendo de la indicación. El riesgo de quemadura siempre existe, ¿vale? Cuando tú utilizas una fuente de luz, el riesgo de quemadura siempre existe. Las quemaduras con el láser son superficiales y cuando suceden, pues porque el paciente no haya seguido los cuidados o porque el tratamiento no esté bien indicado, al final son quemaduras superficiales que se tratan y las tratamos diariamente y muchas veces es el objetivo que tenemos, quemar la piel superficial para que regenere y disimular ciertas características como manchas o cicatrices. Claro. ¿Vale? Pero son quemaduras controladas superficiales que a veces pueden ser llamativas, pues para el que no está trabajando todo el día con láser sí, pero muchas veces es el objetivo. Lo más importante es acordar, oye, yo no puedo tener costras, no puedo tener tiempo de recuperación para que luego no nos llevemos sustos, ¿no? Claro. Y acabas de decir una cosa que me ha suscitado de repente una duda. ¿Hay algún activo, algunos ingredientes o principios, sobre todo los que utilizamos en cosmética, que sean incompatibles con el láser? Imagínate que de repente tú estás utilizando un sérum que contiene ciertos ingredientes y que se te olvida comentárselo al médico y resulta que son incompatibles. ¿Eso puede ocurrir o es raro? Incompatibles como tal, no. Sí que recomendamos, sobre todo en pieles finas, suspender activos transformadores como retinol glicólico 3-4 días antes, porque la piel va a estar más, con la barrera puede estar un poquito más alterada, entonces que el tratamiento con láser sea un poquito más intenso. Nosotros en la clínica, dependiendo del tipo de paciente, solemos recomendar pausarlos o no, pero por regla general se recomienda pausar durante 3-4 días antes y no reiniciarlos hasta que la piel no esté totalmente recuperada. Pero por lo demás no hay ningún activo que esté contraindicado. Sí que es importante comentarle cuando vayas a hacer un láser el tratamiento en pastillas o suplementos que estés tomando, porque sí que hay algunos tratamientos orales que pueden ser fotosensibles. Y ya no hablo del tratamiento de los granos, de la isotretinoína, hablo de otros tratamientos, ¿vale? Y otro de los temas a mí que me surge un poco de duda es, hemos escuchado que hay, bueno, pues el láser a lo mejor para las manchas, ¿no? Para las cicatrices, para verte ese glow antes de un evento. Cuando la gente va a la consulta, ¿cuál es el láser que más demandan? ¿El tratamiento o la indicación del láser que más demandan? Pues en nuestro caso hay 4 indicaciones que son muy claras y que es nuestro mayor
nuestra mayor fuente de pacientes es el acné, ¿vale? Tanto el acné activo, las cicatrices de acné, el melasma y el rejuvenecimiento. Esos son los cuatro tipos de pacientes que más tenemos en la clínica y en lo que realmente marcamos la diferencia por la tecnología que tenemos y por el acompañamiento, además de la tecnología que hacemos. En el caso del rejuvenecimiento que hemos hablado, pues igual, dependiendo del tiempo de recuperación que nos dé el paciente, del grosor de la dermis, del grosor del tejido subcutáneo, de a qué nivel esté el envejecimiento o a qué nivel prime el envejecimiento, si es a nivel dérmico, subcutáneo o muscular, vamos a utilizar un tipo de tecnología u otra, porque hay más tecnología más allá del láser. Claro, además es que justo me iba a centrar ahora en preguntarte por ese rejuvenecimiento, porque muchas veces o históricamente se ha pensado que para hacer un rejuvenecimiento facial había que pasar, bueno, pues por quirófano, hacerse un lifting de los que antiguamente pues todos de repente no se imaginaban, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado, la medicina estética ha avanzado y una de las opciones, aparte de otros muchos tratamientos, el láser también ha incorporado tratamientos de rejuvenecimiento facial. ¿Cómo has visto tú a lo largo de los años esa evolución? ¿La gente es echada para adelante en cuanto a decir, venga, el láser a por el rejuvenecimiento facial o prefiere otro tipo de tecnologías? Bueno, al final el lifting sigue estando, los inductores de colágeno siguen estando, hay muchísimos tratamientos que son compatibles y no son excluyentes del láser. El láser tiene una limitación y es el grado de penetración. Cuando nosotros utilizamos un láser externo, la penetración que podemos tener en la piel es máximo 2-3 milímetros. Entonces, el envejecimiento no solamente se produce en la capa dérmica, se produce también en las capas profundas de la piel y ahí el láser no llega. Sí que se han desarrollado dispositivos que a través de una fibra óptica introducida dentro de la piel vamos tratando con láser la parte profunda de la piel sin necesidad de quemar la superficie. Esto nos va a hacer que podamos producir un tensado profundo de la piel sin necesidad de ser agresivos en superficie, entrando directamente dentro. Pero, aparte de este tipo de láser, para el rejuvenecimiento cutáneo utilizamos láser de CO2 o láseres superficiales para tratar la parte superficial del envejecimiento y otras tecnologías para tratar la parte profunda del envejecimiento, sobre todo a nivel muscular y a nivel de lo que llamamos los ligamentos, ¿no? Me ha gustado que digas que es complemento y no excluyente, porque muchas veces también, quizá desde el punto de vista del paciente, nos centramos en buscar un tratamiento de una tecnología concreta y no nos damos cuenta de que a lo mejor no necesitas hacerte 5 sesiones de láser, sino que puedes combinar un láser con otro tipo de tratamiento y que, bueno, pues al final todo personalizado vas a obtener unos resultados mucho más afines a lo que buscas, ¿no? Y a tu preocupación. Claro, al final yo creo que eso es la base del éxito en cualquier patología o en cualquier o con cualquier objetivo que tengas en tu piel, la combinación de tratamientos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tratamiento que estés utilizando vas a actuar con un mismo objetivo por diferentes frentes. Por ejemplo, cuando tratamos el envejecimiento a la pérdida de colágeno, el colágeno se puede estimular por tecnología, por calor, por emisión térmica, por emisión física o por lo que es la distensión del tejido o bien por química. Pues al final cuando actúas solo con una de esas 3 patas de formar colágeno vas a ser mucho menos eficiente que si actúas con esas 3 patas. Por eso muchas veces cuando tratamos el envejecimiento cutáneo utilizamos láseres que van a mejorar esa formación de colágeno a través del calor o de la emisión térmica. Utilizamos tratamientos que distiendan el tejido como pueden ser los ultrasonidos o pueden ser los inductores de colágeno y luego utilizamos también tratamientos que mediante química estimulen esa formación de colágeno. Entonces, utilizar un poquito de cada tratamiento vas a potenciar los resultados minimizando los efectos secundarios. Eso es la clave de cualquier tratamiento de rejuvenecimiento. Entonces, más que hacerte 3-4 sesiones de una misma cosa, lo ideal es combinar, ¿vale? Y si pensamos ahora en mujeres y hombres, ya sabemos que los hombres cada vez más se lanzan a hacerse también tratamientos de medicina estética y lo están asumiendo, lo están normalizando y además lo están diciendo, cosa que a lo mejor antes pues se guardaban más en secreto, pero en consulta, ¿qué sigues viendo más? ¿Hombres o mujeres? Sobre todo en cuanto a láser. ¿Se animan a eso de que de repente tengan la cara con costritas o todavía eso les da un poquito más de reparo? O sea, veo muchas más mujeres que hombres, pero veo muchos más hombres que mis compañeros. Entonces, es cierto que el cambio de paradigma en el tratamiento de la piel, sobre todo en el paciente varón, en los últimos 5 años ha sido brutal. Pacientes que yo nunca hubiese pensado, que veo por otros motivos, que yo nunca hubiese pensado que me iban a preguntar por mejorar la calidad de la piel o rejuvenecer,
lo están haciendo. Y eso me agrada mucho porque me permite ofrecerles tratamientos que no solamente se vean ellos mejores la piel, sino que a mí a largo plazo me sirva para prevenir otras patologías o prevención del cáncer de piel, porque el láser, si se hace precozmente, pues previene la aparición de cáncer de piel. Y lo de las costritas, la verdad es que yo no he visto reticencia a tener costritas. Son más reticentes en muchos casos todavía al pinchazo, porque asocian pinchazo a se me va a notar. Sí. Y con el láser no ven esa posible, ¿no?, alteración de la expresión o como ellos piensen que puede ser. Entonces sí que son bastante más pro láser o pro tecnología, pro ultrasonido, pro radiofrecuencia que pro pinchazo. Y la verdad es que los resultados son muy buenos, porque es verdad que el paciente masculino es un paciente complejo, pero es un paciente muy fiel. Entonces lo que le digas lo hace a pies juntillas. Entonces, rechistan menos que las mujeres, ¿no? Bueno, también están menos informados. Entonces, cuando estén, por regla general, ¿no? Están menos informados, entonces pues, se fían más del criterio del médico, y a lo mejor no te llevan tanto la contraria, en el buen sentido. A mí, cuando un paciente me pone varios impedimentos ante un tratamiento, me gusta porque sabe que se ha informado de ese tratamiento. Entonces, un paciente informado es un paciente que sabe lo que viene. Y en el caso del hombre suelen estar menos informados que las mujeres, la verdad. Yo creo que una de las cosas de ese paradigma que hablabas que han cambiado en los últimos años, tanto para hombres como para mujeres, es que ya no se busca la medicina estética solo para lograr una belleza, ¿no? O quitarte esas imperfecciones y demás, o rejuvenecimiento, sino para verte bien la piel, es decir, para cuidar la salud de la piel. Y eso también es algo, bueno, pues que hace unos años era impensable. Tú decías, yo me voy a hacer un tratamiento porque me quiero quitar la cicatriz o las manchas o lo que sea. Pero ahora lo haces también porque tu piel esté saludable, ¿no? Y eso también ha sido una evolución que ha acompañado en los últimos años, ¿no? Claro, al final no se trata de venir a la consulta, hacerte un tratamiento y transformarte y entrar siendo yo y saliendo siendo Brad Pitt. Eso no es sostenible en el tiempo. Aunque lo consigas, no es sostenible. Entonces nosotros tenemos que pensar que los tratamientos que hacemos en consulta tienen que quedar bien mañana, pero tienen que quedar bien dentro de 10 años. Entonces, esa previsión del resultado de un tratamiento a largo plazo es muy importante. Por eso hoy en día los tratamientos que hacemos son más pensando en mejorar calidad de piel, en tratamientos regenerativos, en tratamientos que vayan a hacer que tu piel se siga viendo, mejore, pero que se siga viendo bien hoy, dentro de un mes y dentro de 20 años. Sobre todo para evitar la huella estética negativa que pues todavía vemos muchos pacientes pues, que tienen pues, tratamientos que o no han estado bien indicados, o sobre todo tratamientos que si quedan bien en un primer momento no son sostenibles a lo largo del tiempo. Claro. Entonces eso es muy importante a la hora de planificar un tratamiento en dermatología estética, de que el resultado que obtengas ahora lo tienes que mantener en el tiempo. Y eso, lo que es más eficiente, más natural y más sostenible, es mejorar la calidad de la piel, y con eso vas a mejorar flacidez, arrugas, manchas y todo, porque es la capa más visible y la más externa, ¿no? Claro, al final es un poco ese ir hacia esa prevención, ¿no? Entonces el prevenir antes que curar, que durante tanto tiempo hemos escuchado el refrán y yo creo que ahora más que nunca lo estamos llevando al pie de la letra. Para terminar esta entrevista, Carlos, ¿qué le dirías a todas esas personas que todavía le da miedo los tratamientos con láser? Bueno, pues por todas estas cosas que hemos dicho, que muchas veces se viralizan en redes sociales y que están sesgadas porque no está explicado bien detrás para qué era ese tratamiento, o por qué ha sido tan agresivo, o por qué ha habido esas consecuencias de, a lo mejor, de no haber hecho una buena postintervención. Bueno, al final yo lo que recomiendo es primero que consulten a un dermatólogo experto en láser, porque va a ser quien le ofrezca la mejor alternativa para su problema. Sobre todo que pregunten bien cómo es el tiempo de recuperación, para que adaptemos en consulta el tiempo de recuperación que nos dé el paciente a la intensidad del láser, y sobre todo que piensen que tipos de láseres hay muchos y que en ningún caso nosotros vamos a hacer un láser que vaya a ser perjudicial para la piel. Que efectos secundarios, como en cualquier tratamiento, pueden aparecer, pero que los dermatólogos que nos dedicamos al láser estamos preparados más que de sobra para, si aparece un efecto secundario como una pigmentación o una rojez persistente, tratarla, y al final el resultado, siempre que confíes en el dermatólogo, va a ser bueno. De eso estoy seguro. Claro. Al final hay que seguir las recomendaciones, que para algo las dais, ¿no? Claro, efectivamente. Muchísimas gracias, Pues Carlos gracias Morales Raya, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer. Muchas gracias, María.